FM 89.1, Radio Universidad. Al comienzo del programa hablábamos con Mauro y decíamos que es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, con muchos reclamos vigentes, muchos reclamos que se han hecho mucho más visibles durante el año pasado, cuando las mujeres en sus casas han recibido mucha más carga con las tareas de cuidado. Vamos a ampliar un poquito este tema, vamos a ver cuáles son los reclamos de hoy. Tenemos en línea a Carmen Brites, ella es secretaria de la organización de UPACP, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, y además es vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras de Hogar. ¿Cómo estás, Carmen? María te saluda y Mauro, que está del otro lado en el teléfono. Buenos días, buenas tardes, perdón, María y Mauro, ¿cómo están? Y buenas tardes, audiencia. Buenas tardes. Bien, Carmen, bueno, contanos en primer lugar qué se visibiliza un día como hoy, Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar. Bueno, la visibilización del trabajo de las trabajadoras del hogar se está haciendo a nivel internacional y a nivel mundial, visibilizando el sector y las acciones que hacen todas las organizaciones del mundo entero de trabajadoras del hogar, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos la vicepresidencia de la Federación Internacional y para nosotros es un día muy importante porque es un día de lucha y de acciones que se hacen para visibilizar el trabajo doméstico como un trabajo, ¿no? Sí, muchas veces, bueno, yo que tengo hijo en edad escolar, hablo con algunas mamás y dicen, ay, qué lío con esto de las burbujas, de ir, venir, y eso que yo no trabajo, dicen algunas mujeres que no tienen un empleo remunerado. Y yo siempre estoy tratando de hacer justicia y digo, no digas eso, porque si te estás quejando porque no llegas, es por todo el trabajo que haces y estas cosas te las complican más, ¿no? Me parece que hay mujeres que ni siquiera visibilizan la tarea doméstica como un trabajo, ¿no? Estamos tan acostumbradas a que es algo como inherente a la mujer, que nos educaron para hacerlo, que no lo vemos de esa manera, ¿no? No, por supuesto. Aparte hay una realidad. Cuando vos hiciste la presentación, dijiste una palabra muy importante para nosotras, que hoy hablamos de que el trabajo de casas particulares o trabajo doméstico, y digo trabajo doméstico porque también el convenio 189, que es un convenio internacional que da protección de los derechos de los trabajadores del sector, también tiene el concepto de trabajadora doméstica, porque como bien hay muchas diferencias en diferentes países sobre cómo se toma el trabajo de casas particulares, trabajo doméstico, trabajadoras del hogar, en cuanto a la denominación del trabajo, ¿no? Pero esto que vos hablabas del cuidado tan importante, porque para nosotros el trabajo de casas particulares en Argentina y en todo el mundo, pero que especialmente en Argentina, porque está llevando como la bandera de la inclusión como un sector del cuidado, ¿no? Con esto que nos parece tan importante considerar a la trabajadora doméstica siempre como el sector del cuidado, porque acá estamos hablando que las trabajadoras domésticas hacen dos tipos de cuidados, ¿no? Uno, el cuidado no remunerado, que es el cuidado de sus hijos, el cuidado de sus adultos mayores, el cuidado de su hogar, y después el cuidado remunerado, que es cuando yo voy a trabajar a una casa de familia, ¿no? Para hacer lo mismo que hace en su casa, claro. Exactamente, tiene un papel doble en esta sociedad la trabajadora, y por lo cual la carga del uso del tiempo es prácticamente nula para nosotras, ¿no? O sea, no hay momento para poder decir, bueno, tengo un poco de dispersión o puedo esto que hacen las mamás, llevar a sus hijos al colegio, ¿no? Sí, totalmente. Esto se vio también, así como el trabajo de las mujeres que en sus casas, en sus propias casas, se vio, tuvo una gran visibilización el año pasado. También pasó con las trabajadoras domésticas que no podían asistir a sus lugares de trabajo y en muchos casos, bueno, se ve el empleo negro y todo lo que sucede y lo que hay alrededor, ¿no? Del estado de vulnerabilidad en el que se trabaja muchas veces. Está Mauro del otro lado también, que quiere hacerte una pregunta. Hola, Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Mauro. Consultarte acerca de esto que decía María recién y para entrar un poco en lo que es la informalidad. Si tenés datos, si hay una cantidad de empleadas domésticas que que estén en negro, que estén en el sector informal, quiero decir, y que estén en blanco. Sí, no, vos tenés dos tipos en este momento. O sea, primero y principal,
creo que hay que informar a la audiencia que hay una ley 26844 que es una ley de protección total de las trabajadoras de casas particulares, no importa los días y no importa las horas. Cualquier persona que trabaje con un empleador o varios empleadores tienen que hacer la registración porque es obligación por ley. Por lo cual, en Argentina no debería haber, como me pediste dato, te lo voy a decir, 1.300.000 trabajadoras informales. Sabemos que hubo un gran avance desde el 2013 a esta época, porque antes del 2013 más o menos había registrado unas 45.000 trabajadoras. Hoy, por lo menos hasta el mes de marzo del 2019, teníamos registradas 650.000 trabajadoras, pero todavía quedan 1.300.000 trabajadoras no registradas que siguen trabajando en la informalidad. Muchas veces podemos decir que es por falta de información, otra vez es porque pensamos que la registración es incompatible con algún subsidio que tiene la trabajadora, otra vez es porque nos hacemos miramos para otro lado y no queremos registrarla porque no consideramos el trabajo doméstico como un trabajo. O sea, tenemos un montón de situaciones dentro de este sector que puede pasar, ¿no? O que no son reconocidas como trabajadoras, porque el empleador que tiene una pyme o que tiene una empresa, va a su empresa o va a su pyme, a su comercio, y los empleados para ellos son sus trabajadores. Ahora viene a su casa de familia y es la persona que nos ayuda, es la persona que nosotros ayudamos o que nos ayuda en nuestra casa. Eso es siempre lo que dicen los empleadores al momento de dialogar cuando hablan de los derechos, ¿no? Sí, seguramente es algo muy común. Perdón, María, ¿hay trabajadores? Porque te escucho hablar constantemente de trabajadoras, ¿o es exclusivo? Es que la gran cantidad, las registradas son mujeres. Claro, no, es que la gran cantidad dentro de este sector son trabajadoras. Estamos hablando que debemos tener un 10% de hombres, que la mayoría trabajan o de jardineros o de cuidadores, de adultos, porque nosotros, por ejemplo, en nuestras escuelas de capacitación, cuando damos los cursos de cuidados, sí se anotan más también hombres, o en jardinería, por ejemplo, también se anotan personas, hombres que son, pero no, es mucho menor el porcentaje que tenemos de hombres, que obviamente que en otras actividades acá la mayoría son todas mujeres. ¿Y qué pasa hoy? O sea, en el caso del sindicato... Sí, te escucho, Mauro. Lo último, eso para entender, en el caso del sindicato que representa Carmen, incluye a todos los que trabajen en un hogar, no simplemente a las trabajadoras que realizan las tareas domésticas. ¿Es así? Digo, si entiendo por lo de jardinería y demás. Sí, las personas que trabajan en una casa de familia que hacen la jardinería corresponden a la ley 2684. Las personas que cuidan adultos mayores también en una casa, en un hogar, también pertenecen. Nosotros tenemos 5 categorías dentro de las categorías de actividades que tenemos dentro del sector, ¿no? ¿Cuáles son esas categorías? Por ejemplo, cocineras, cocineros, cuidado de adultos mayores, las tareas de limpieza generales, déjame que me siga pensando que no tengo, supervisores, que siempre dentro de una casa de familia, ¿no? Siempre cuando está dentro de una casa de familia que haga tareas generales de limpieza, cocineros, supervisores, jardineros, cuidadores de adultos, cuidadores de niños o cuidadores de adolescentes, corresponden a nuestro sector. Y ya que estamos hablando de datos, no sé si tienen algún número de cuántas, personas, ¿no? En su mayoría mujeres que se dedican a la actividad doméstica, que han perdido su fuente de ingreso durante el año pasado, cuando tenían imposibilitada la llegada hacia el trabajo, ¿no? Sí, nosotros el mes, hace más o menos 15 días, estuvimos haciendo una encuesta, estuvimos trabajando con la encuesta de hogar, por lo cual lo que nos dicen es que hay más o menos 354.400 trabajadoras que han perdido el trabajo. La mayoría son todas trabajadoras informales, trabajadoras que no estaban registradas. Hay un porcentaje más chico de trabajadoras registrados, pero la mayoría son trabajadoras no registradas.
Bien, sabemos también que en estos días y producto, ¿no?, de lo que ha sucedido el año pasado y de lo que todavía no hemos salido, no demos por terminada la pandemia, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido su empleo y hay mucha gente que está buscando trabajo. ¿Qué es lo que está pasando hoy con la búsqueda de empleo? Ustedes que brindan capacitaciones y demás, hay cada vez más personas que están buscando empleo en estos rubros, en trabajo del hogar. Si hay más hombres que están buscando este tipo de trabajo ante haber perdido su fuente de ingresos. Mira, el Ministerio de Trabajo, según la encuesta del Ministerio de Trabajo, se ha reanudado el 24,7% del trabajo doméstico en nuestras escuelas de capacitación. Bueno, nosotros en este momento estamos dando el sistema virtual, las capacitaciones en forma virtual, porque no se pueden hacer presenciales por el tema de las burbujas. O sea, no se olviden que nosotros tenemos la mayoría, toda la mayoría de nuestro sector son personas adultas. Y bueno, estamos también reorganizándonos para poder hacer las presenciales, pero justamente ahora, con toda esta problemática del nuevo rebrote de COVID, se complica un montón poder hacerlo, pero sí, nunca dejamos de atender y visitar a través de virtualidad, ¿no? Es importante la capacitación de las trabajadoras, pero por una cuestión de inserción dentro de la sociedad de una manera diferente, para que, así como todos, Carmen, te estamos perdiendo un poquito, por momentos te me perdés un poquito. Ahí, a ver. Ahí yo digo que todos tenemos el derecho a poder hacer una capacitación y el derecho a poder estudiar para poder insertarnos en la vida laboral de una manera donde podamos, a través de un diálogo social con el empleador y el trabajador, poder discutir un salario más digno, ¿no? Sí, Eso es muy importante, más allá de que obviamente el trabajo doméstico es un trabajo, y por eso la campaña que estamos haciendo con Argentina en este momento, donde decimos el trabajo es trabajo y no es ayuda, porque mayormente el empleador piensa que, bueno, que como dije anteriormente, en nuestros hogares tenemos la persona que nos ayuda, dicen, o la persona que tiene como un acercamiento y un vínculo más cercano por estar dentro del hogar, ¿no? Sí. Y es mucho más difícil poder tener un diálogo, y esto es lo que nosotros queremos hacer con esta campaña, visibilizar y ayudar al empleador y al trabajador a que lleguen al acuerdo de la registración como corresponde, ¿no? Porque para la trabajadora es un derecho, pero para el empleador es una obligación que lo marca la ley y que debe cumplir, ¿no? Algo que va a ser fundamental seguramente para muchas trabajadoras de hogar va a ser la vacunación, ¿no? Porque sabemos que hay muchas mujeres grandes, ¿no?, de edad trabajando en el hogar. Muchas mujeres han sido su primer empleo, han tenido mucho tiempo, han trabajado mucho tiempo en sus casas, no han salido a trabajar en otras casas, y de repente se han encontrado con dificultades económicas, con viudez, con divorcios, donde la principal fuente de ingresos en la casa ya no está, que era el marido, y han tenido que salir a buscar trabajo, ¿no?, en las casas particulares. Entonces quizás les cuesta también mucho más, ¿no?, pelear por sus derechos, porque les parece que es hacer lo mismo que hacían en sus casas, hacerlo afuera, y son muchas mujeres muy grandes que necesitan vacunarse también, ¿no? Sí, bueno, uno de los temas que hicimos desde nuestra organización es presentar en todos los ministerios, tanto de salud, Ministerio de Trabajo nacional y provincial, es el pedido. No nos olvidemos que las personas cuarta categoría del trabajo de casas particulares, que es el cuidado de adultos, desde el primer día de esta pandemia fueron personal esencial y no fueron reconocidas como tal. Y cuando hicieron este sistema de vacunación, no incorporaron a las trabajadoras domésticas como personal esencial, por lo menos las compañeras que eran de cuarta categoría, que desde el primer día estuvieron luchando en primera línea, como lo hizo el médico, como lo hizo la enfermera, como lo hicieron los agentes de seguridad. Y bueno, y para nosotros es muy importante que el Estado vele por esas compañeras y obviamente por todo el resto de las compañeras, pero entendemos que hay en la cuarta categoría, que son las personas que cuidan a adultos mayores, que están también cuidando a otras personas de riesgo, y que creemos que es muy importante que este sector de cuidadores, que tenemos más o menos un 30% de la totalidad del trabajo doméstico son cuidadores de adultos.
Le recordamos a la gente que estamos hablando con Carmen Brites, ella es secretaria de la organización Unión Personal de Casas Particulares. ¿Cómo están los diálogos con el gobierno? Porque es fundamental la intervención del Estado, la protección por parte del Estado de las trabajadoras de hogar, ¿no? Que tenemos un Ministerio de Género, que al ser tantas mujeres en este sector seguramente tendrá otra escucha. ¿Cómo es la relación con el Estado y con el gobierno actual? Por lo menos nosotros desde la UPAC lo que hacemos es tratamos de articular con diferentes ministerios para poder llegar a una articulación de trabajar en conjunto para la registración y para dar los derechos a las trabajadoras y bueno, obviamente que en algunas cuestiones tenemos que discutir y pelear, por ejemplo, como cuando son nuestras paritarias, cuando tenemos que sentarnos a discutir con los empleadores, el Estado y los trabajadores, pero también, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer, tanto nacional y provincial, estamos trabajando en dos temas importantísimos, que tienen que ver, uno, con el tema del cuidado en esta campaña territorial y que sean escuchadas nuestras voces en cuanto al proyecto integral de cuidados, que van a presentar desde el Ejecutivo, y ahí nosotros planteamos y documentamos las necesidades que tenemos las trabajadoras domésticas y la presencia que debería tener el Estado hacia el sector. Por otro lado, con el tema de violencia también se está trabajando sobre el tema de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Bueno, obviamente con OIT Argentina hemos tenido varios proyectos en este año. Con Ministerio de Trabajo hemos sacado spots de registración a través de las redes sociales, tanto ministeriales como los nuestros. Por otro lado, con el ANSES hemos firmado un convenio de ANSES va a tu trabajo, donde estamos ahora, así que pronto acá en Capital Federal, en inaugurar la Casa de la Trabajadora de Casas Particulares, donde se van a tener 3 ejes importantes de atención, que va a ser uno, el tema de violencia y acoso en el mundo del trabajo y doméstico también. Por otro lado, vamos a tener también todo lo que sea asesoramiento y reconocimiento de servicios de aporte a las trabajadoras domésticas, que lo vamos a hacer con ANSES, y por otro lado, con Migraciones, estamos a poco tiempo de firmar un convenio también para poder ser un poco el nexo con el tema de la documentación de las compañeras migrantes, es tan importante. Y por lanzar una aplicación que se va a hacer, se va a llamar Servicio Doméstico. Ahí van a tener toda la información en esta aplicación para celular, tanto para iPhone y para Android, que lo elaboramos con la OIT, de UPAC y OIT, para poder llegar a todas las trabajadoras y empleadores con toda la información fehaciente para que ellos puedan transitar este camino de registración y que tengan la facilidad de poder tener toda la información, ¿no? Mauro. Sí, lo último, Carmen, te quería consultar porque recién hablaban de las irregularidades que habían surgido en el inicio, ¿no?, de lo que fue la pandemia el año pasado, y si se está pensando en algo que pueda llegar a suceder, digo, un próximo algún tipo de aislamiento o confinamiento que se pueda llegar a disponer, si es que hay alguna normativa o se ha aprendido de lo que fue la experiencia del año pasado para que no sucedan este tipo de cuestiones que ha sucedido. Claro, mira, vamos a ser también sinceros con todo esto. En la época de pandemia, cuando empezó esta pandemia, la realidad es que la protección de los derechos que dio el Poder Ejecutivo también le favoreció a las trabajadoras domésticas, o sea, le dio esa protección. Obviamente que hubo empleadores que cumplieron con esa protección y hubo también empleadores que no cumplieron con esa protección, porque hubo gente que han despedido cuando no podían despedir, había empleadores que no pagaban su sueldo, había empleadores que le bajaban el sueldo por no haber asistido, había empleadores que cambiaban la categoría a la 4ª categoría para que se transformaran en personal esencial y tengan que ir a trabajar porque no querían pagar sin que la trabajadora vaya. O sea, hubo un montón de situaciones, hubo situaciones de violencia donde los empleadores las ponían adentro de un baúl, sí, y las hacían pasar. O sea, hubo muchas situaciones, pero también hubo una visibilización muy importante del sector, donde creo que hubo empleadores que también valorizaron al trabajador doméstico, ¿no? Pero nosotros estamos para eso, estamos para
para defender los derechos de los trabajadores, estamos de nuestro sector, estamos para poder visibilizar al sector como un trabajo, y eso para nosotros es importante. De hecho, nosotros en plena pandemia, apenas empezó esta pandemia, desde la UPAC hicimos el protocolo, que lo distribuimos a nivel nacional, no solamente acá en Buenos Aires, sino también en las provincias, y tuvimos mucho eco para donde el empleador debería implementar su protocolo, porque siempre a nivel internacional, también te lo digo, se veía como que el que podía contagiar era el trabajador, y no se veía que el empleador sí podía contagiar, y eso a nosotros nos costó mucho diálogo, hacer entender que también el empleador podía contagiar a la trabajadora de COVID, como también obviamente viceversa, pero que había que cuidarlos y aplicar el protocolo que habíamos realizado para el sector. Y que fue ejemplo a nivel mundial también este protocolo, y desde ahí otros países replicaron esta experiencia del protocolo que fue acá también oficializado en distintos ministerios, ¿no? Carmen, no te quitamos más tiempo, muy buena la información que nos transmitiste, esperemos que también llegue a quienes necesitan conocer estos derechos, ¿no? Te agradecemos mucho por esta charla. No, muchísimas gracias a ustedes, cualquier cosa estamos a disposición. Dialogábamos con Carmen Brites, secretaria de la organización de UPAC, Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, y también es vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras de Hogar, hoy en el Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.